Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por venir y por estar aquí un sábado con nosotros. Gracias a Comisiones Obreras y a la Facultad por poder haber hecho posible este acto y sobre todo gracias a Santiago Albarrico por estar aquí con nosotros, que la verdad que es un verdadero lujo. Bueno, ¿quién es Santiago Albarrico? Pues Santiago Albarrico es filósofo, ensayista, fue en los años 80 guionista del programa mítico de La Bola de Cristal, hasta que algún pedagogo tuvo que darse cuenta de que tanto él como Carlos Fernández Liria cada fin de semana estaban enseñando marxismo a los niños y decidió cortar con la emisión. Y sobre todo es autor de un libro que se titula Islamofobia, cuyo contenido pensamos que es muy importante que se divulgue en nuestra ciudad y que por eso hemos invitado a Santiago Albarrico para que inaugure el nuevo curso de la Agenda Cultural de Comisiones Obreras en colaboración con la Facultad. Pensamos que el contenido del libro es fundamental y no tanto porque nos explique o nos arroje luz acerca de cuáles son los mecanismos mediante los cuales se manifiesta la islamofobia. Al fin y al cabo, muchos de los que estáis aquí sois musulmanes y, en mi opinión, no sería tampoco muy oportuno que viniera alguien no musulmán, porque Santiago Albarrico no es musulmán, a explicaros a vosotros qué es la islamofobia y de qué manera se manifiesta. En mi opinión, la clave del libro de Islamofobia y por extensión del pensamiento de Santiago Albarrico es que nos aporta ciertas claves, ciertas herramientas, ciertas armas a quienes pretendemos intervenir en la sociedad para transformarla en un sentido emancipador. Yo creo, pensamos mucho de los que estamos aquí, los que hemos movido hilos para poder traer a Santiago Albarrico, que en muchas ocasiones, sobre todo quienes nos reclamamos de ese espacio político que siempre hemos conocido como la izquierda, creyendo, pensando que estamos luchando por la consecución del laicismo en nuestras sociedades, en muchas ocasiones lo que hacemos es ser funcionales a la perpetuación de situaciones de discriminación, de explotación, de subalternidad. Y por lo tanto creo que Santiago Albarrico nos arroja luz y nos alumbra el camino para dejar ese comportamiento en el fondo profundamente dogmático, profundamente religioso desde el laicismo y ser laicos de verdad, por luchar por un laicismo en un sentido verdaderamente republicano, entendiendo el republicanismo en esta ocasión no como una expresión de una forma de Estado, sino como lo que tiene que ver con una tradición de pensamiento relacionada con los valores de la Ilustración, con los valores democráticos, con la participación política y con los derechos cívicos. También consideramos que la divulgación del pensamiento de Santiago Albarrico y que un acto como el de hoy constituye en buena medida una bofetada sin mano a quienes pregonan que hay que ser débil con los poderosos y aplicar la mano dura contra los débiles. También es una bofetada sin mano a quienes tienen la osadía y desde la desvergüenza más absoluta se atreven a venir a nuestra ciudad a pregonar y a gritar que la comunidad musulmana es una comunidad invasora, una comunidad indeseable o que es incompatible con los valores de Occidente y con la democracia. Creo que frente a los pregoneros y a los voceros del miedo, de la intolerancia y de la estupidez, hoy Comisiones Obreras y la Facultad de Educación de Ceuta nos regala un acto para la reflexión y para la lucidez. Yo, sin más, ya le doy la palabra a Santiago Albarrico, que a quien habéis venido a escuchar. Nada. Santiago, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si se me oye. No. ¿Hola? No. Pues te cambio. Ahora. Bueno, mal comienzo. Buenas tardes. Bueno, de entrada, agradecer a Comisiones Obreras y a Julio, que ha hecho un esfuerzo denodado de muchos meses en que no ha dejado de insistirme para traerme esta tarde aquí. Y debo decir que, como así prólogo o exordio expiatorio, que no me siento muy tranquilo. He dado esta charla muchas veces
he contado mi libro Islamofobia muchas veces, en versiones más o menos reducidas o más o menos ampliadas, añadiendo datos nuevos a los que aporto en el libro, y siempre la he dado en contextos en los que me sentía muy cómodo. Y debo decir que en Ceuta no me siento tan cómodo dando esta charla esta tarde. Llevo aquí apenas 16 horas y en estas 16 horas he tenido una inmersión intensísima en la realidad ceutí. He recabado muchas informaciones, he recibido muchos datos, me he hecho una idea, si no tangible, al menos visible, de la geografía social, económica y cultural de la ciudad. Y creo que se dan condiciones tan particulares en el territorio ceutí, tan excepcionales respecto del resto de Europa, del resto de España y probablemente del resto del mundo, que casi que me he planteado y he decidido hacer un recorrido distinto. No, desde luego, ignorar todos los mecanismos que describo en el libro y que tienen que ver con la construcción de un enemigo interno, que es a mí lo que realmente me preocupa como no musulmán, como español, aunque no viva en España, como ciudadano español que defiende un determinado marco de derecho democrático. Lo que a mí verdaderamente me preocupa, y por eso sí que creo que es en todo caso importante describir estos mecanismos mediante los cuales se construye un otro que acaba apareciendo como adverso, como sospechoso, como potencialmente criminal, pero creo que voy a hacer un recorrido distinto. Y voy a empezar precisamente en el lugar donde yo vivo. Yo no vivo en España, vivo en Túnez desde hace muchos años. Túnez es un país mayoritariamente musulmán, que lo contaba en la comida que he tenido con algunos de los compañeros que me han invitado a estar aquí esta tarde. Es un país que, no sé si ustedes lo recuerdan, hace unos años, en el 2011, en el contexto de lo que se llamó las revoluciones árabes, derrocó un dictador que llevaba 27 años gobernando el país, encarcelando a opositores, no permitiendo expresarse libremente a la gente, encarcelando, torturando y haciendo desaparecer a ciudadanos tunecinos. Una de las características de esta dictadura, y eso la convertía a los ojos de las potencias europeas en un cómplice privilegiado de sus políticas en la zona, era el hecho de que era una dictadura laica. Luego veremos, que ya lo ha anticipado Julio muy certeramente, hasta qué punto, primero, una dictadura no puede ser nunca laica, eso es un oxímoron, eso es una contradicción en los términos, y además, por qué el laicismo no tiene nada que ver con lo que a veces se invoca precisamente para perseguir a otras comunidades. Digo, una dictadura laica que por ese motivo se proponía a los gobiernos europeos como una garantía frente a los islamismos, frente al islam político, frente, en definitiva, a todas aquellas amenazas que en Europa se asocian con el islam. Entre otras cosas, Ben Ali, el dictador tunecino, con políticas mucho más severas incluso que las de Sarkozy en Francia, pues había prohibido el uso del velo en los espacios públicos. Una mujer velada, una tunecina velada, musulmana, si se ponía el velo inmediatamente desafiaba al Estado, se convertía en una enemiga del Estado, podía ser inmediatamente detenida y de hecho lo era. No podía tener carnet de identidad, no podía viajar, por lo tanto, porque no podía tener un pasaporte. Y bueno, contra esta dictadura así llamada laica, pues se levantaron los tunecinos de una manera muy transversal, desde las clases más desfavorecidas
hasta las clases medias, ilustradas, altas, las élites, digamos, culturales, que se sentían oprimidas en sus derechos civiles por esta dictadura. Y obviamente ocurrió algo que creo que es obvio para cualquiera que conozca el mundo árabe. Mundo árabe también entre comillas, porque no solamente árabe, es también bereber, es también kurdo, etc. Y es el hecho de que cuando de pronto la dictadura cae, la única fuerza que está organizada, realmente organizada, es un partido islamista moderado que se llama Nahda, que en los primeros años, después del 2011, va a gobernar Túnez, en colaboración, obtiene la mayoría parlamentaria en las primeras elecciones de octubre del 2011 y pasa a gobernar el país en colaboración con dos partidos de izquierdas, un partido que se llama Takatul, socialdemócrata, y el partido de Monsef Marzouki, un psiquiatra defensor de los derechos humanos, que acabará siendo el primer presidente de la República Democrática de Túnez. Gobierna con estos dos partidos, que ya digo, son los dos de izquierdas, uno socialdemócrata, el otro nacionalista de izquierdas, y ese gobierno, encabezado por un partido islamista, es el artífice de la única constitución liberal y laica que hay en el mundo árabe actualmente. En el año 2014, el primer ministro islamista firma la única constitución liberal y laica del mundo árabe. Nahda no solamente hace esto, Nahda además evita un golpe de Estado. En julio del 2014 recordaréis que hubo un golpe de Estado en Egipto que dio el general Sisi, cuyas consecuencias hoy conocemos todos, ¿no? Es mucho peor que Hosni Mubarak, al que derrocó la revolución de febrero del 2011 en Egipto. Y a ejemplo de lo que ocurrió en Egipto, casi todas las fuerzas políticas tunecinas, de la derecha a la izquierda, se pusieron de acuerdo para tentar al ejército o al Ministerio del Interior, que es quien realmente ha mandado durante décadas en Túnez, tentarles para dar un golpe de Estado y acabar con el tripartito, este gobierno tripartito de Nahda, un partido islamista, y dos partidos de izquierdas. Felizmente se evitó el golpe de Estado, pero se evitó, entre otras razones, gracias al pragmatismo, yo diría que generoso y democrático, de Rashid El Ghannouchi, el líder de este partido Nahda, que haciendo muchas concesiones, desmovilizando a su propia gente, cosa que se le ha reprochado tanto a derecha como a izquierda de su propio partido, pues consiguió llevar a un consenso, a un acuerdo, si queréis, de élites, algo en realidad bastante parecido a lo que ocurrió en España durante la transición, muy insatisfactoria en el caso de España para mí y para otros que pensamos como yo, muy insatisfactoria también en Túnez para no solo simpatizantes, digamos, más de izquierdas de Nahda, sino también para un sector juvenil que se vio enseguida descabalgado o infrarrepresentado en las instituciones, pero en cualquier caso evitó un golpe de Estado y permitió que, con muchas vacilaciones, balbuceos, tropezando muchas veces, hoy Túnez sea una excepción en el mundo árabe y se mantenga ese proceso precario de democratización institucional. ¿Por qué cito este ejemplo de Túnez? Por dos motivos. Uno, porque creo que es muy necesario siempre recurrir a él y tenerlo a mano para recordar que no hay ninguna incompatibilidad entre la democracia y el Islam, así
en mayúsculas y en genérico, ya veremos que es un abuso enorme hablar así del Islam, pero bueno, que no hay ninguna incompatibilidad como pretende, digamos, el discurso islamofóbico al uso entre la democracia y el Islam, y la religión islámica. Y la otra cosa es que la islamofobia está hasta el punto repartida por el mundo, hasta el punto es transversal, que en Túnez, un país musulmán, mayoritariamente musulmán, uno de los obstáculos al desarrollo de la democracia, no solamente en tiempos de Ben Ali, sino también en los medios, digamos, opositores a nada, ha sido la islamofobia. Hay una permanente invocación de ese laicismo mal entendido por parte de la derecha liberal y por parte de la izquierda marxista, una invocación del laicismo contra Nagda y sus políticas. Y esa islamofobia, que en tiempos de Ben Ali colaboró claramente con la dictadura, se alió a veces íntimamente con la dictadura, ha puesto en peligro varias veces en Túnez, ya digo, un país musulmán, ha puesto varias veces en peligro el proceso democrático. Por lo tanto, empiezo así esta intervención recordando que al menos hay un ejemplo concreto y vivo en el mundo que demuestra, en contra de lo que son los clichés islamofóbicos habituales, que no solamente son compatibles el Islam y la democracia, sino que la única construcción verdaderamente liberal, laica, con igualdad de género que hay en el mundo árabe ha sido firmada por un primer ministro islamista. Y la otra cosa, para recordar que la islamofobia es enormemente transversal, hasta el punto que en un país musulmán hay una islamofobia liberal y de izquierdas que se convierte, ella sí, y no el Islam o el islamismo o los partidos islámicos políticos, en un obstáculo para la democratización del mundo árabe. Dicho esto, pues me gustaría abordar esos procedimientos en virtud de los cuales se puede convertir a un determinado grupo social en un enemigo interno. Eso es lo que intenta precisamente Ben Ali en Túnez. Ben Ali, que es un musulmán, convierte, sin embargo, mediante procedimientos islamofóbicos a un grupo social que tiene una amplia representación social, lo convierte en un enemigo interno que se convierte en una amenaza ontológica, una amenaza estructural para el país. En el contexto de relaciones geoestratégicas con Europa, que vuelve muy rentable la construcción de un enemigo interno. Hablo de grupos sociales. ¿Por qué? Porque, y lo explicaré a lo largo de los próximos minutos, me desazona un poco, me desasosiega el término comunidad. Una cosa que me sorprende, por ejemplo, en Ceuta, yo creo que es el único lugar de Europa donde he dado una charla sobre islamofobia, en la que se habla de se habla de cuatro, pero digamos dos comunidades que se reconocen a sí mismas en esos términos, y que se conciben, si no como opuestas o como antagónicas, sí por lo menos como claramente diferenciadas, ¿no? Una comunidad musulmana y una comunidad cristiana. A mí me llama mucho la atención porque allí donde voy a dar charlas sobre islamofobia solo hay una comunidad, que es la comunidad musulmana. Y ya explicaré por qué conviene poco hablar de comunidad musulmana. Pero nunca se habla de comunidad cristiana. Ha sido una charla sobre islamofobia en Barcelona, hay una comunidad musulmana y todo el resto es, pues no sé, democracia, Estado de Derecho, ciudadanía, sujeto de derechos individuales, ¿no? Y
Y esta es una diferencia llamativa que hace particularmente interesante para mí, pero también difícil el hablar esta tarde. Decía, en todo caso, y ya explicaré por qué hablo más bien de grupos sociales que de comunidades. Pues me parece que es muy bonito hablar de comunidades, ¿no? Hablar de una comunidad es hablar de aquello que tienen en común toda una serie de sujetos, pero el riesgo es siempre el de que se definan fronteras muy poco porosas, muy impermeables, y que además eso respecto del exterior, se definan las fronteras como poco porosas y como impermeables, y respecto del interior se describa el contenido como homogéneo, como uniforme. Entonces, bueno, pues voy a intentar no utilizar la palabra comunidad y luego, ya digo, insistiré en este aspecto. A partir precisamente de una reflexión que hace uno de los más importantes especialistas franceses en este caso en yihadismo, que dice que no se puede hablar de comunidad musulmana en Francia, y que cada vez que se habla de comunidad musulmana en Francia, de alguna manera se hace un favor a los racistas, a los islamófobos, etc. Bueno, decía, en todo caso, no hablamos de comunidad, pero sí que hablamos de algo que todos tenemos en común, que es el lenguaje. Primero, la capacidad de hablar, pero en este caso, incluso los que en esta sala hablan darija, ceutí o marroquí, pues el castellano como una lengua común, ¿no? El lenguaje no es más que un conjunto de lugares comunes. Cuando hablamos de lugares comunes, siempre inmediatamente se nos ocurre pensar, ¿no? Hay que huir de los lugares comunes. Bueno, no hay que huir de todos los lugares comunes, ¿no? Hay que huir de algunos de ellos porque no son lugares comunes, sino que son lugares bombardeados o son lugares vaciados de contenido y sucesivamente rellenos de contenido por fuerzas que nada tienen que ver con lo común. Pero en principio creo que hablar consiste en manejar lugares comunes, moverse entre los dos extremos, ¿no? Si huimos demasiado de los lugares comunes, acabamos en un lugar que no compartimos con nadie. Por lo tanto, una lengua solipsista, una lengua vacía, una lengua propia, en algo que ya no es lengua, precisamente porque no sirve para comunicar, para poner en común nada. Si por el otro lado nos quedamos con 3 o 4 lugares comunes, solo 3 o 4 lugares comunes, pues nuestra capacidad de comunicar también se reduce mucho. Entonces, tenemos que aceptar que ser sujetos hablantes es estar pisando desde que nos levantamos por la mañana un lugar común, para luego enseguida reflexionar sobre qué contiene ese lugar común. Las palabras son una cosa muy rara, ¿no? Porque son al mismo tiempo ladrillos con los que construimos casas comunes, hogares habitables potencialmente por todos, y son también aquellas cifras inasibles con las que expresamos cosas que no se reflejan en ninguna cantidad. Por ejemplo, el amor, ¿no? El lenguaje sirve tanto para construir una casa común como para expresar lo más íntimo y lo más personal, lo más privado. Las casas comunes, lo sabemos, pueden ser bombardeadas y acaban en ruinas. Cuando una casa ha sido bombardeada muchas veces, pues puede ocurrir que sus ruinas ya no sirvan para construir con esos desechos otra casa, o puede resultar que todavía remendándola podemos construir otra casa. En todo caso, lo importante es reconocer
que el lenguaje puede ser de tal manera manipulado desde el exterior que de pronto algunas palabras que parecían cargadas de significado ya no lo tienen, y otras que sin embargo tenían un significado de pronto adquieren otro. ¿Quién bombardea las palabras? Y por lo tanto, ¿a quién debemos reclamar responsabilidad? Pues yo creo que fundamentalmente a aquellos que gestionan o construyen los discursos. Y en el ámbito de lo común, los que gestionan o construyen los discursos son básicamente dos instituciones, ¿no? Son los gobiernos y los partidos políticos, y por otro lado los medios de comunicación. Son ellos de alguna manera los que tienen la responsabilidad de seleccionar los lugares comunes en los que vamos a vivir todos. Yo en el libro pongo este ejemplo para subrayar la versatilidad de los lugares comunes que componen el lenguaje. El refranero español. El refranero español podemos encontrar, pero igual será en cualquier refranero del mundo, podemos encontrar refranes que sirven para dar una instrucción, para autorizar una instrucción y para autorizar exactamente la contraria, ¿no? En el refranero español hay uno que dice: no por mucho madrugar amanece más temprano. Pero tenemos otro que dice: a quien madruga Dios le ayuda. Son enteramente contradictorios y cada uno un perezoso puede citar en su favor el primero, y un diligente puede regañar a su hijo citándole el segundo. Por lo tanto, la materia con la que se hace la verdad es la misma materia que con la que hacemos la mentira. La materia con la que construimos palacios es la misma que con la que construimos chozas insalubres. ¿Quién decide activar un refrán en lugar de otro? Habitar o que habitemos un lugar común en lugar de otro. Pues yo creo que fundamentalmente las instituciones y los medios de comunicación. Y por eso la responsabilidad de los gestores de los discursos a la hora de activar o desactivar los procesos, los procedimientos en virtud de los cuales se construye un enemigo interno son muy, muy grandes. Pero sí me gustaría insistir en las dos cosas. Uno, en la responsabilidad de estas instituciones, y otra, en la posibilidad de renombrar siempre las cosas de otra manera. Porque está ahí, o sea, la historia nos lo ofrece todo. Tenemos toda clase de materiales de desecho. La historia está hecha con materiales de desecho, y son decisiones políticas las que mantienen con vida ciertas continuidades históricas, las que las interrumpen de pronto, las que de pronto inducen al olvido a un pueblo entero, pero están ahí. O sea, es decir, que podemos hacer otros relatos, y de que hagamos unos relatos u otros dependerá el que esos lugares comunes sean realmente comunes o no lo sean realmente habitables o no lo sean. Dicho esto, y para abordar esos mecanismos de construcción de ese enemigo interno, que son muy banales por lo demás, quiero decir que no solamente se construye al enemigo islámico, al enemigo musulmán mediante estos procedimientos, sino que toda relación de fuerzas desigual utiliza los mismos mecanismos para conocer, manejar y eventualmente destruir al dominado. Eso implica aceptar una cosa, que allí donde hay un discurso islamofóbico hay siempre una relación de fuerzas desigual. Forma parte del discurso islamofóbico negar esa relación de fuerzas desigual. Por eso la insistencia siempre
del discurso islamofóbico, de un lado, en decir nosotros somos una democracia, tratamos a todo el mundo por igual, y del otro lado decir no, son ellos, los otros, los que se autoexcluyen, ¿no? En el discurso islamofóbico francés esto es general, no somos islamofóbicos sino laicos, estamos defendiendo nuestros derechos. Bueno, pues ¿cuáles son esos tres mecanismos mediante los cuales conocemos al otro de tal manera que podemos manipularlo con sencillez, dominarlo y eventualmente destruirlo? Pero yo creo que esta es la cuestión. O sea, cuando planteamos la cuestión de la islamofobia, siempre insistimos en la ignorancia del otro. Creo que hay que insistir más bien en el conocimiento del otro. Podemos llamar ignorancia a un conocimiento falso, pero lo importante en un conocimiento falso no es que sea falso, sino que es conocimiento. Porque la falsedad se evidencia a sí misma. El conocimiento, en cambio, siempre construye un objeto, ¿eh? Y lo interesante del discurso islamofóbico, si es que tiene algo de interesante y no solo de peligroso, es precisamente esto, que es conocimiento del otro, no es sencillamente ignorancia. El ignorante se calla, el ignorante se hace a un lado, el ignorante pues está vacío. El problema es que el discurso islamofóbico está lleno de conocimiento. Esto que el gran intelectual estadounidense palestino Edward Said recordaba una y otra vez en sus obras, ¿no? Que la pregunta es ¿cómo hace falta conocer al otro para que sea dominable y prescindible? Bueno, pues es un poco la pregunta a la que responden los mecanismos islamofóbicos. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, pues el primero es el de reducir la multiplicidad a unidad, ¿no? Cogemos un fenómeno muy rico y muy complejo, en este caso, pues una religión en la que se reconocen de maneras muy distintas 1.400 o 1.500 millones de personas en todo el mundo, desde Mauritania a Indonesia, es decir, desde el extremo oriente y Asia hasta el África negra, toda esa riqueza, con todas sus escuelas jurídicas, con todas las diferencias entre chiismo y sunnismo, olvidando también el sufismo, todas esas diferencias que son culturales, que son al mismo tiempo doctrinales, que son también religiosas, las metemos en un mismo paquete y las llamamos Islam, ¿no? Entonces el Islam cobra vida, para todo. El Islam de pronto habla, el Islam anda, el Islam pone bombas, el Islam exhibe en público signos de fanatismo intolerables, se convierte en un ser vivo, en un sujeto, y en un sujeto, como veremos enseguida, amenazador. Yo siempre, para explicar este reduccionismo de la complejidad de la unidad, utilizo un ejemplo estremecedor de una portada del ABC de hace mucho tiempo. En todo caso, las portadas del ABC no han mejorado en los últimos años y podría ser perfectamente la portada de mañana. Una portada en vísperas de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, dicho el ABC, pero era La Razón, que es un periódico igualmente razonable que el ABC. En febrero del 2003, en vísperas de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, publicaba La Razón una portada con un solo titular, ocupaba toda la portada un mapa en color, un mapa del mundo, ni más ni menos. Y esto es importante señalarlo porque se nos olvida a veces cómo se manipula de la manera más técnicamente inocente.
Sabéis que en cartografía se suelen usar dos escalas, la escala Mercator y la escala Peters. La escala Mercator, que al parecer es mucho más fiable para la navegación, es en cambio mucho menos fiable a la hora de trasladar la relación de proporciones entre los continentes. La ventaja eurocéntrica de la escala Mercator es que, según la escala Mercator, Europa y África tienen casi el mismo tamaño. Como sabemos, África es 3,5 veces más grande que Europa. Por lo tanto, en general, digamos, en las escuelas, en los periódicos, siempre se ha usado, en los europeos, siempre se ha utilizado la escala Mercator, porque en ella parecía Europa más grande de lo que es. Bueno, pues por una vez la razón utiliza la escala Peters. La escala Peters, en relación a la escala Mercator, tiene la característica de que reproduce mucho mejor la proporción entre los continentes, de manera que Europa aparece tal como es, mucho más pequeña que África. Entonces te encuentras en la portada de La Razón del 11 de febrero de 2003 el mapa mundi con la escala Peters, con un contraste entre dos colores, entre un amarillo pálido y un rojo muy vivo, el rojo además, es decir, para los que recordéis todas las elucubraciones de Huntington en los años 90 sobre la sustitución del enemigo comunista por el enemigo islámico, pues no es del todo inocente el que utilice precisamente el color rojo, que por lo demás es el color más caliente, el color más agresivo, ¿no? Pues entonces, en rojo muy vivo aparece de manera uniforme, todo en rojo, todas las zonas del planeta donde hay población musulmana, todo en rojo. Y arriba el titular, debajo, encima de este mapa, en el que imaginad, ¿no?, la imagen de África y Asia en rojo vivo, pero como las pinzas de un gran cangrejo amenazador cirniéndose sobre Europa, cerrándose sobre Europa. Y encima de este cangrejo rojo que está a punto de pinzar a Europa, un titular que dice: alarma en Europa ante la reacción de 1.300 millones de islamistas. Esa es la portada mediante la cual La Razón pretendía justificar la invasión de Irak en el 2003. Daos cuenta de qué atropello a los más mínimos principios deontológicos del periodismo supone esta portada, y cuánta voluntad hay de alimentar un conflicto entre culturas, un conflicto entre religiones. Porque, primero, esos 1.300 millones de personas, como sabéis perfectamente, porque hay muchos musulmanes, no se identifican todos ellos con la misma versión del Islam, y por lo tanto representan a tantas variedades del Islam como dentro del cristianismo pueden representarla entre el protestantismo y dentro del catolicismo el Opus Dei, el Palmar de Troya, o sea, decenas de doctrinas, de interpretaciones, etc. Pues todas son 1.300 millones que todos piensan lo mismo, y además, como veis, de manera amenazadora. Y además no son musulmanes, son islamistas. Y como sabemos, el término islamista tiene connotaciones políticas que son inmediatamente violentas, es decir, terroristas. De manera que ese titular se podía traducir temor en Europa ante la reacción de 1.300 millones de terroristas. Creo que pocas veces habrá habido un ejemplo más sintético de cómo elaborar una portada de periódico claramente islamofóbica. Bueno, una vez hemos reducido la multiplicidad a unidad, enseguida, es obvio, tenemos que considerar esa unidad negativa, porque también nosotros, los europeos, nos definimos a nosotros mismos
cuando cometemos una barbaridad como una unidad, ¿no? Somos la unidad buena, la unidad ilustrada, la que defiende los valores universales, los derechos humanos, etc. Pero claro, la unidad que estamos construyendo como enemigo interno tiene que ser siempre una unidad negativa. Y es una unidad negativa porque inmediatamente el Islam, ese Islam que define por igual a 1.300 millones o 1.400 ya de personas en todo el mundo, es obviamente violento, fanático, retrógrado, insensible a los valores humanos, a los derechos humanos, a los principios universales, etc., ¿no? Esta idea hasta tal punto, ha penetrado hasta tal punto en la espontaneidad con que se aborda desde Europa el Islam, que yo recuerdo siempre también como un ejemplo terrible de la espontaneidad de la islamofobia, el caso en Asturias de un test que hicieron a unos profesores de enseñanza secundaria. Eran profesores además jóvenes, progres, de izquierdas, etc. Y les daban una lista de palabras y al lado de la palabra tenían que escribir en 5 segundos con qué asociaban, la primera idea con la que asociaban esa palabra, ¿no? Y cuando llegan a la palabra Islam, pues para sorpresa de los que luego analizaron esos tests, se encuentran con que la mayor parte de los profesores, ya digo, profesores jóvenes, progresistas, muchos de ellos de izquierdas, al lado de la palabra Islam han escrito violencia, han escrito terrorismo, han escrito fanatismo. Claro, yo siempre digo, si en lugar de darles 5 segundos les hubieran dado 10, el número de personas que identifican el Islam con terrorismo, violencia o fanatismo habría disminuido mucho. Si les hubieran dado 20 segundos habría disminuido aún más. Y si les hubieran dado 30 segundos, probablemente solamente 1 o 2, ¿no? Los más reacios al raciocinio, pues habrían insistido en identificar el Islam con la violencia y el fanatismo. Pero claro, tenéis que daros cuenta de que vivimos en una sociedad en la que todo se decide en 5 segundos. Los gobernantes tienen que decidir el destino de sus gobernados en 5 segundos. Los redactores de un periódico tienen que decidir el titular de un periódico en 5 segundos. En 5 segundos tenemos que decidir si nos divorciamos de nuestra mujer o no nos divorciamos de nuestra mujer. Es decir, la presión vertiginosa que preside nuestras vidas hace que los 5 segundos determinen nuestras reacciones frente a cualquier estímulo, ya sea una noticia de periódico, ya sea un acontecimiento. Tenemos que tener una opinión sobre todo y la tenemos que tener en 5 segundos. Y en 5 segundos lo que aparece es precisamente ese lugar común o esos lugares comunes trabajados históricamente por gobiernos, por políticos, por medios de comunicación interesados en que se asocie el Islam a la violencia. En 5 segundos, digamos, respondemos siempre con el sentido común elaborado por intereses ajenos a la razón, ajenos a la tolerancia, ajenos a cualquier principio de convivencia. Bueno, digo, tenemos una unidad negativa, pero esa unidad negativa además tiene que ser de alguna manera inasimilable. Es decir, que cuando hemos construido un otro homogéneo y cerrado, con fronteras externas muy definidas y cuyo contenido es muy homogéneo, y además ese contenido lo hemos descrito en términos negativos como peligroso o amenazador, luego es también necesario en una última operación cognoscitiva cerrar toda posibilidad de asimilación o de integración a ese grupo social. Por lo tanto, tiene que ser una unidad negativa inasimilable.
en los últimos años, poco por todo el mundo, especialmente desde luego en Europa y especialmente en Francia, hemos visto cómo se insistía, desde Huntington a Houellebecq, se insistía en esta idea de que el Islam era incompatible con los valores universales, era incompatible desde luego con la democracia, y por lo tanto todos los esfuerzos que se puedan hacer en favor de la integración de esos grupos sociales es completamente inútil. Digamos que a los musulmanes en Europa no les queda más que dos alternativas, ¿no? O asimilarse renunciando a su cultura de manera radical, o renunciar a formar parte del mundo común, democrático y de derecho en el que vivimos. Esa es un poco la alternativa que maneja la islamofobia, ¿no? Que exige rendiciones incondicionales. Si tú renuncias a tu cultura, si renuncias a tu lengua, si renuncias a tu culto, si renuncias a tus costumbres, a tu indumentaria, entonces, una vez demuestres a través de exámenes, test y toda clase de registros que realmente te has transformado en uno de los nuestros, pues entonces te vamos a permitir formar parte de nuestra sociedad. Y si no, te declaramos en efecto enemigo, no solamente un excluido o un marginal, te conviertes por eso mismo en enemigo y por propia voluntad, porque toda persona que ha decidido, cuando le damos la oportunidad, no rendirse incondicionalmente, desde el mismo momento en que su voluntad es la de no rendirse, esa voluntad solo puede ser una voluntad agresiva o adversa o amenazadora. Y por lo tanto tenemos ya ahí, en esta aplicación de mecanismos de conocimiento del otro, una especie de cierre categorial perfecto. Nos encontramos con un otro que es homogéneo, es amenazador, no se deja educar y que, por lo tanto, y contra el cual, por lo tanto, podemos tomar toda clase de medidas. O sea, ya sabemos qué ha ocurrido a lo largo de la historia cada vez que se ha definido así a un grupo social, ¿no? Se lo ha definido como una comunidad homogénea, cerrada, amenazadora e inasimilable. Creo que hay que tener muchísimo cuidado. Al mismo tiempo, y como resultado de este tipo de procedimiento, hay un procedimiento también de racialización del otro. Esto tiene que ver, insisto, con todas las relaciones de dominio desigual. El dominante siempre racializa al dominado. No importa si se trata de racismo, de homofobia, de machismo o de islamofobia. Las relaciones de poder desiguales entrañan siempre un proceso de racialización del dominado. ¿Y por qué? Y yo creo que esto es importante recordarlo. O sea, si pensamos, intuitivamente ya lo sabemos. ¿Qué es lo que caracteriza a los dominados frente a los dominantes? Pues que los dominados tienen más cuerpo y los dominantes más espíritu, ¿no? Los europeos, los occidentales, blancos, colonizadores, pues tienen básicamente espíritu frente al pasivo colonizado, que es básicamente cuerpo. En las relaciones entre hombre y mujer ha pasado siempre un poco eso, ¿no? Los hombres pertenecían a la cultura, eran básicamente espirituales y racionales, y las mujeres, en cambio, pertenecían a la naturaleza y por lo tanto eran básicamente cuerpos. Esta división entre cuerpo y alma en la tradición filosófica occidental tiene un largo recorrido, sin embargo tiene estas prestaciones raciales muy peligrosas. Cada vez que hace falta marcar el carácter homogéneo, amenazador e inasimilable de un grupo social,
lo que se hace fundamentalmente es encerrarlo en su cuerpo para que no pueda salir de él. Por un lado, esto es evidente cuando uno, por ejemplo, se fija en las instrucciones que da la policía en Francia, pero también en España, para localizar a sospechosos de radicalización. Pues esos signos son siempre signos físicos, son siempre signos fenotípicos, signos indumentarios, ¿no? La ropa que se ponen, si tienen una mancha en la frente o no la tienen. En definitiva, se asocia la amenaza a una determinada fisicidad, a una determinada corporalidad. ¿Por qué? Porque es importantísimo en la construcción de un enemigo interno asegurarse de que nunca va a poder salir de allí donde lo hemos encerrado. Si esa diferencia negativa y amenazadora que lo diferencia de nosotros está instalada en su cuerpo, de ahí nada, ni la cirugía estética ni la amputación puede eliminarlo. Inscribir en el cuerpo las diferencias negativas y amenazadoras de los grupos socialmente dominados es lo que llamamos racismo. Y por lo tanto, el racismo no solo se aplica sobre los negros o no solamente sobre los indígenas, se aplica sobre cualquier grupo dominado por otro. Instalamos la diferencia allí donde ya no podemos sacarla, donde no podemos borrarla. Entonces, el racismo básicamente es un proceso de encierro en el propio cuerpo de las diferencias que nos diferencian de los otros dominados. Bueno, cuando hemos hecho toda esta operación, pues en efecto nos encontramos con que tenemos unos grupos sociales que se han vuelto ontológicamente amenazadores. Esto quiere decir que como son homogéneos, negativos, amenazadores e inasimilables y además son reconocibles físicamente como amenazadores, es muy fácil desarrollar toda una serie de medidas legales, de medidas policiales para separarlos del resto de la población, para perseguirlos eventualmente y encarcelarlos, sacarlos fuera de la circulación. Es esta construcción de un enemigo interno. No ha sido siempre el musulmán, no ha sido siempre el islam. En esto me gustaría insistir, o sea, no es una cuestión de que haya algo así como una guerra eterna, como decía Aznar en Georgetown en 2001, ¿no? Concretamente en España, entre Al-Qaeda, que era el grupo terrorista que entonces amenazaba la seguridad en Europa, y la españolidad misma, que es como lo planteaba Aznar, ¿no? No se trata, en efecto, de que haya una guerra eterna entre sustancias enemigas. Se trata de que históricamente distintas culturas, en distintas civilizaciones, los grupos dominantes han construido enemigos internos utilizando siempre estos mismos procedimientos, que son muy rutinarios, pero enormemente eficaces. Y en estos momentos, desde hace, yo diría que algunas décadas, pero particularmente en la última década, por motivos que tienen que ver también con la mal llamada crisis de los refugiados, con el aumento del terrorismo en Europa, con el hecho de que de pronto en Europa ya nacionalizados hay en torno a 20 millones de musulmanes, pues de pronto la construcción de un enemigo interno, que en términos políticos puede resultar enormemente rentable, se concentra en el grupo social de los musulmanes. Y en ese punto estamos, ¿no? Hay una construcción de un enemigo interno que, como consecuencia para los no musulmanes, para mí como ciudadano español,
es la de ver cómo se menoscaban los marcos de derecho que me garantizan ciertos derechos civiles que a través de leyes de excepción, pensadas en principio para combatir el terrorismo, acaban definiendo a grupos sociales enteros como ontológicamente amenazadores. Lo inquietante en esta islamofobia transversal es el hecho de que es transversal, de que, como a través de algunos ejemplos que he puesto, la comparten tanto las derechas más reaccionarias como las izquierdas que se pretenden más progresistas. A mí me preocupa mucho ver cómo la islamofobia se ha instalado de manera muy natural entre aquellos sectores que deberían estar muy preocupados por defender precisamente a los más débiles, como decía Julio, a los más vulnerables, a las minorías, allí donde son minorías, por defender en definitiva los derechos de los más frágiles. Pues bueno, ocurre que entre la izquierda europea la islamofobia está difundidísima y siempre utilizando, y voy volviendo al principio a la cuestión del laicismo y de la democracia, siempre utilizando para contribuir a la construcción de ese enemigo interno que, quiero recordarlo, en Europa ha generado ya partidos hegemónicos o casi hegemónicos que están cuestionando de pronto, como solo ocurría, como no había vuelto a ocurrir desde hace 70 años, cuestionando en efecto los marcos de derecho en favor de políticas identitarias, reaccionarias, construidas todas en torno al eje de un enemigo interno. Digo, la izquierda es también islamofóbica. Y a mí, como soy una persona de izquierdas, como además no soy musulmán e incluso diría más, soy ateo, pues me preocupa muchísimo que aquellos que deberían estar más preocupados por proteger a los más vulnerables, porque es la única manera que tenemos de protegernos todos, estén más bien alimentando el sentido común hegemónico islamofóbico. Y siempre en torno a dos cuestiones, que son las que, digamos, esta izquierda que dice hablar en nombre de los derechos humanos y de los valores universales, utiliza para dar pábulo al discurso islamofóbico. Son la cuestión del feminismo, la cuestión de género y es la cuestión del laicismo. Respecto de la cuestión del feminismo, yo creo que sí conviene recordar que la mayor parte de las agresiones islamofóbicas que se producen en Europa se producen contra mujeres y casi siempre contra mujeres veladas. Estamos hablando, en los Países Bajos, el 91% de las agresiones islamofóbicas están dirigidas contra mujeres. En Francia, el 83%, en Inglaterra, el 57%. Y según las últimas estadísticas del Observatorio de la Islamofobia de este año, de hace un poco tiempo, en España son mayoritarias, son el 21 o 22% de agresiones contra mujeres. Quiere decir que el feminismo europeo debería estar muy preocupado por estas agresiones. Cuando además el feminismo se utiliza para, de alguna manera, considerar que las mujeres musulmanas, no están dotadas de voluntad y dos, no son capaces de defenderse por sí mismas o de construir sus propios marcos de emancipación del patriarcado, pues el resultado es que induces, o sea, desde este feminismo pretendidamente ilustrado, occidental, universal, lo que induce son contracciones identitarias.
Si tú desprecias a una mujer porque se pone el velo en el espacio público, pues puede, por ejemplo, ocurrir que algunas mujeres dejen de salir al espacio público. Y a mí, como marxista feminista, me parece muy importante que las mujeres operen en el espacio público. Si para salir al espacio público tienen que ponerse un velo, si lo hacen libremente, no solamente creo que no hay que reprocharlo y mucho menos denunciarlo, sino felicitarse de ello. Creo que forma parte de las reglas del juego, de los países democráticos, el que las mujeres son tan libres cuando se desnudan como cuando se ponen a sí mismas un velo. Y para mí es un principio que creo que debemos defender todos los que defendemos la democracia y las libertades individuales, ¿no? Porque es verdad que si empezamos a cuestionar la voluntad, a decir, bueno, es que hay voluntades que son más libres que otras, podemos acabar, sin duda, en un interesantísimo debate filosófico. La pregunta ¿qué es una voluntad realmente libre? Es una pregunta muy interesante, pero creo que dejaría la respuesta fuera de juego todas las conductas socialmente aceptadas hasta la fecha. ¿Es menos libre el obrero que vota al PP que el que vota al PSOE o a Podemos? Pues bueno, forma parte de las reglas del juego el aceptar que todos los votos son expresión de una voluntad igualmente libre. Si no aceptamos eso, apostamos por algo muy distinto a un marco de derecho y democrático. Pues creo que con el velo ocurre exactamente lo mismo, pero hay que decir que el velo no significa lo mismo en todos los lugares del mundo, y en segundo lugar, que allí donde para una mujer existe la posibilidad de escoger entre llevarlo o no llevarlo, las mujeres que escogen llevar el velo lo hacen tan libremente como las que escogen no llevarlo. Y si resulta que por llevar el velo en sociedades democráticas que invocan constantemente los derechos humanos y que creen haber hecho grandes conquistas feministas, si por llevar el velo esas mujeres son agredidas, yo creo que la obligación, el deber de todas y todos los feministas del mundo es solidarizarse con esas mujeres y denunciar a los agresores. Eso respecto del feminismo. Y respecto del laicismo, y creo que esto es importantísimo subrayarlo, porque es algo que en definitiva se ha tenido claro durante mucho tiempo en la tradición occidental ilustrada, ¿no? Esa que surge de la Revolución Francesa, que yo creo que es un hito que debemos todos, musulmanes, cristianos o ateos, apropiarnos y reivindicar. ¿Qué entendemos por laicismo? Hemos visto cómo el laicismo se ha invocado, lo invocaba Ben Ali para encarcelar a mujeres que se ponían el velo. Hemos visto en Francia cómo se utiliza el laicismo incluso para prohibir a una niña que lleva una falda por debajo de la rodilla, para prohibirle ir a la escuela. La mandaron de vuelta a casa para que adoptase una longitud laica de falda. No sé cuál es la longitud laica de falda, pero es enormemente inquietante que se invoque el laicismo para promulgar leyes claramente orientadas a criminalizar un determinado grupo social, un determinado credo religioso y, por lo tanto, destinadas, en último término, a construir este enemigo interno del que hablábamos. Yo creo que esta cuestión la dejó resuelta hace casi 200 años un gran liberal que se llamaba Benjamin Constant, que decía esto, en 1827 decía esto. Constant declaraba de modo tajante que la intolerancia civil es tan peligrosa, más absurda y sobre todo más injusta que la intolerancia religiosa.
porque toda nación que cede a la fuerza en materia de conciencia es una nación de tal modo vil y corrompida que no se puede esperar nada de ella, ni en el terreno de la razón, ni en el de la libertad. Y dice que error o verdad, el pensamiento del hombre es su propiedad más sagrada. Error o verdad, los tiranos son igualmente culpables cuando la atacan. Y acaba con esta fórmula realmente tajante, que es la que define, a mi juicio, lo que es el laicismo. Dice: el que prohíbe en nombre de la razón la religión, el que proscribe en nombre de Dios la razón independiente, merecen por igual el desprecio de los hombres de bien. ¿Qué es el laicismo, por tanto? El laicismo es esta doble garantía. Por un lado, la garantía de que todo el mundo va a poder practicar su credo religioso, es decir, garantizar la libertad de culto. Eso es, de entrada, el laicismo. Y, en segundo lugar, es garantizar que ningún grupo religioso, yo añadiría también que ningún lobby económico, va a pasar a gestionar las riendas del Estado. El laicismo es sencillamente esas dos cosas, esa doble garantía. Garantía de libertad de culto para todos los individuos y garantía de que ningún grupo o credo religioso se va a adueñar de las riendas del poder. Con arreglo a esta definición hay que decir que lo que es antilaico es la persecución, y que tan poco laico es Arabia Saudí cuando persigue a las mujeres porque no llevan velo o las apedrea porque son adúlteras, como es poco laica Francia cuando establece leyes orientadas expresamente a perseguir un determinado credo. Lo que es realmente religioso en términos estatales y por lo tanto no laico es la persecución. ¿Qué es lo que yo siempre he reprochado a la Iglesia Católica? No su creencia. Yo contra los creyentes católicos no tengo absolutamente nada. Aún más, tengo muchísimos amigos que creen firmemente en la verdad del catolicismo y que son personas políticamente comprometidas, consecuentes, cuyos vínculos con el resto del mundo son al mismo tiempo responsables y comprometidos. No tengo nada contra los creyentes católicos. Lo que, en todo caso, como español de izquierdas que soy, lo que reprocharía a la Iglesia es que durante siglos, concretamente en España, haya impedido la libertad de cultos. Eso sí, es decir, lo que ha pasado con el catolicismo, y por eso yo he sido francamente anticlerical, lo que ha ocurrido con el catolicismo, y por eso muchos nos hemos rebelado contra el catolicismo en España, no es porque nos parezcan absurdas, ridículas o peligrosas los principios católicos o la creencia en Dios, sino porque la Iglesia Católica precisamente ha impedido el desarrollo del laicismo, porque la Iglesia Católica ha impedido la libertad de culto y ha impedido en general las libertades civiles. Una vez que la Iglesia Católica ha pasado a un segundo plano, una vez que ya se ha conjurado ese peligro de suspensión del laicismo, recordad, el laicismo tiene decir dos cosas: libertad de culto y asegurarse de que ningún culto o ningún grupo religioso o lobby económico se va a adueñar de las riendas del poder. Yo lo que tengo que reprochar a la Iglesia Católica, lo que le he reprochado siempre a la Iglesia Católica, ha sido precisamente que ha impedido la libertad de culto y además durante siglos ha gestionado la vida política del país. Eso es lo que tengo contra Irán, eso es lo que tengo contra Arabia Saudí. Por lo tanto, creo que defender el laicismo supone
no solamente ser tolerante con todas las creencias religiosas, sino estar muy interesado en que todas las creencias religiosas se puedan expresar en el espacio público. O sea, defender el laicismo es precisamente defender a los musulmanes, es defender a los cristianos, es defender a los budistas, es defender a los ateos. Y en el mismo momento en que se establecen leyes encaminadas a perseguir a un determinado credo, en ese mismo momento hemos abandonado por completo el terreno del laicismo republicano y nos hemos convertido en una religión fanática que persigue a otras religiones. Para acabar, y acabaré volviendo, no sé cuánto tiempo llevo, para acabar, y acabaré volviendo de nuevo al ejemplo de Túnez. Una hora. Una hora. Bueno, pues voy a acabar, no, lo digo porque siempre me interesa, una de las cosas que en los últimos años se ha añadido a mi libro tiene que ver con este gran peligro que entraña el Islam a los ojos de la islamofobia, que es la radicalización violenta, ¿no? Europa está muy obsesionada con la radicalización violenta del Islam y sus efectos sobre la seguridad. Hace 2 años, una encuesta de la Fundación Adenauer en el norte de África dio los siguientes resultados. Creo que es interesante examinarlos y acabaré luego con una última referencia a Túnez, ¿no? Es una encuesta hecha en 5 países del norte de África, en Túnez, Egipto, Marruecos, Argelia y Libia. Bueno, pues cuando se pregunta a los tunecinos, a los egipcios, a los marroquíes, a los argelinos y a los libios, traduzco, ¿pensáis que vuestra identidad nacional es más importante que vuestra identidad religiosa? Pues para la mayor parte de los tunecinos, egipcios, marroquíes, argelinos y libios, la identidad religiosa es más importante que la identidad nacional. Es desigual, siempre Túnez, digamos, que marca una diferencia. En Túnez la identidad religiosa es más importante que la identidad nacional para el 48% de los ciudadanos, mientras que para el 41% es más importante la identidad nacional. En el caso de los otros países la diferencia es mucho más grande. Egipto es el 78% frente al 16%, en Marruecos el 71% frente al 20,5%, en Argelia el 79% frente al 15,9% y en Libia el 85% frente al 12%. Las personas sondeadas en estos 5 países de África del Norte son casi unánimes a la hora de considerar que el Islam es importante o muy importante en sus vidas. Son cifras altísimas, ¿no? Consideran muy importante el 95, 94, 97, 90 y en Túnez, el país donde menos importante, es en todo caso un 74%. Plantean la pregunta de otra manera distinta. Dicen, las personas sondeadas se sienten musulmanes de entrada, ciudadanos a continuación, salvo en Túnez, ¿no? Con cifras que van desde en Túnez el 53%, bueno, pues en todo caso, salvo en Túnez, todas se sienten antes musulmanas que ciudadanos. Yo aquí haría un alto. Esto en principio parece confirmar pues todos los clichés, ¿no?, de la islamofobia sobre el mundo musulmán, ¿no? Esto que a mi juicio es enormemente peligroso, que Alain Grèche, el exdirector de Le Monde Diplomatique y un gran conocedor del mundo árabe, dice este riesgo de hiperislamizar el mundo musulmán. Es un peligro que parecería más bien justificado por este tipo de respuestas. Bueno, yo de aquí sacaría 2 conclusiones. Una que es más bien política e histórica, es decir, son
la mayor parte, todas estas naciones de las que estamos hablando son naciones mal construidas por el colonialismo, todas las cuales además han vivido o viven, salvo Túnez, bajo regímenes dictatoriales y para las cuales, por lo tanto, la ciudadanía no significa nada, porque la ciudadanía no les protege de nada. El ser ciudadano libio en estos momentos no significa nada. El ser ciudadano marroquí un poco más, pero tampoco mucho. Argelino tampoco mucho más. Entonces es bastante sensato que uno se sienta más protegido por el Islam como conjunto de prácticas religiosas, de redes de solidaridad, etcétera, que por el propio concepto de ciudadanía, que ha sido vaciado completamente de sentido por los regímenes dictatoriales y la propia construcción de la nación después del colonialismo. Pero lo llamativo no es esto, porque esto en definitiva nos dice que son naciones mal construidas en las que la ciudadanía no protege de nada, y nos dice también una cosa que yo creo que es importante y que conviene tener en cuenta a la hora de abordar los procesos de democratización en el mundo musulmán, y también a la hora de abordar los problemas de convivencia en un territorio pequeño y cruzado por tensiones como es Ceuta. Es el hecho de que sí es verdad que las poblaciones musulmanas son bastante conservadoras. El hecho de que sean bastante conservadoras ha sido incluso una garantía de no radicalización. O sea, cuanto más conservadoras son las sociedades, menos se radicalizan, y de hecho yo sí que diría que una de las consecuencias del conservadurismo musulmán es que los musulmanes han aceptado muchas veces injusticias intolerables por parte de sus gobernantes. Pero lo interesante de esta encuesta es lo que viene enseguida. Después de estos resultados apabullantes que indican que los habitantes del norte de África, los musulmanes del norte de África, se sienten antes musulmanes que ciudadanos y antes musulmanes que nacionales de sus propios países, pues resulta en cambio que la mayor parte de las personas sondeadas reivindican la separación entre las esferas política y religiosa. Bastante singular, ¿no? Más en Túnez, donde llega hasta el 73%, pero en todos los otros países, incluido Libia y Egipto, la mayor parte de la población está a favor de la separación entre las esferas política y religiosa. Conclusión, diría yo, hay que tener en cuenta el conservadurismo cultural de las sociedades musulmanas y recordar siempre que ese conservadurismo no es incompatible ni con la democracia, ni con los valores éticos, morales, derechos humanos, etcétera, como lo demuestra el hecho de que Túnez tenga la constitución más laica, más liberal, la más desarrollada en términos de género, firmada precisamente por un partido islamista. Así que yo creo que a la hora de implementar políticas que desactiven las confrontaciones entre culturas, entre religiones, entre credos religiosos, es muy importante sobre todo conocer en qué terreno nos movemos, qué podemos hacer y qué podría ocurrir si en lugar de hacer lo que podemos hacer, queremos hacer lo que nos dictan presuntos valores superiores de una tradición que habría demostrado a lo largo de la historia pues, mayor racionalidad o mayor ética que el resto del mundo. Me parece importantísimo aferrarse al ejemplo de Túnez, que es sobre todo un ejemplo de posibilismo
en dirección de una mayor democracia, de pragmatismo en favor del desarrollo de un marco de derecho, de un verdadero lugar común en el que quepamos todos. Y para no acabar tan serio, pues voy a acabar leyendo un pequeñísimo poema de uno de mis autores favoritos, de Mujaddin Ibn Arabi, el famoso sufí andalusí, que murió en 1240 y que decía esto: mi corazón se vuelve capaz de todas las formas, una pradera para las gacelas, un convento para los monjes, un templo para los ídolos, una caaba para los peregrinos, las tablas de la Torá, el libro del Corán. Profeso la religión del amor y cualquier dirección que tome su cabalgadura, el amor es mi religión y mi fe. Gracias. Bueno, son las 8:05. Si os parece, abrimos turno de preguntas hasta las 8:30, 9:20 o así. Depende de cuánto queráis hablar. Lo hacemos en turno de 3 en 3, ¿vale? Un momento. ¿Tenemos micrófono, Faita? Vale, pues. Ella. Hacemos de 3 en 3 y responde 3, ¿vale? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paz Martín, soy feminista y como feminista me ha preocupado uno de los datos que usted ha dado. Nos ha hablado de porcentajes, creo recordar, no sé si ha sido Países Bajos o Bélgica, Francia, Inglaterra y España. Me gustaría, por favor, si nos puede dar los datos concretos de violencia sobre mujeres islámicas por llevar velo, porque realmente me preocupa mucho. Faita. Soy Muadayadi. Me gustaría plantear dos cuestiones. La primera, siguiendo lo que usted haya mencionado a lo largo de esta conferencia y también en sus publicaciones sobre lo que es la islamofobia y cómo se llega a los pasos que hay que dar, ya sea en sus institucionalización, etc. La pregunta puede ser un poco demagógica, pero también un poco atrevida. ¿Podemos establecer un paralelismo entre lo que es la islamofobia, la construcción de la islamofobia, lo que hay detrás de la islamofobia y el antisemitismo? Como primera cuestión. Y en segundo lugar, en referencia al tema que a mí me interesa especialmente, lo relativo a la izquierda, ¿no? Y cómo la izquierda muchas veces ahonda en el discurso de la construcción del enemigo interno y por lo tanto en refutar el discurso islamofóbico, etc. Quienes militamos en la izquierda, y ideológicamente hablando, no sin mencionar siglas, etc., siendo también musulmanes, como es mi caso, muchas veces nos encontramos con ese rechazo entre nuestra propia gente, digo por ejemplo entre comillas, ¿no? Y muchas veces el musulmán ha pasado históricamente de ser algo exótico a estar relegado o arrinconado en lo que se llama muchas veces irónicamente como gestión de la diversidad. Entonces, en la mayoría de los partidos mayoritarios a nivel nacional, en los pocos casos que se conocen, el musulmán siempre está en lo relativo a la diversidad, pero nunca lo ves en aquellos círculos de decisión entre los partidos políticos, en aquellos secretariados, digamos, de toma de decisión, de construcción de ideario político, etc. Y eso muchas veces me lleva a que incluso la izquierda comete aquel error de coger a los musulmanes y dejarlos como colectivo apartado, como comunidad apartada, comunidad, que estoy de acuerdo en la definición que usted mismo ha desarrollado. En ese sentido, me viene a la mente también un autor que usted cita, que es Mohamed al-Jabri, el filósofo también izquierdista, en este caso marroquí, cuando culpabiliza o responsabiliza a la izquierda de que no supo adecuar el discurso a la realidad social, en este caso cuando se refiere al Magreb, y en nuestro caso en Europa, como musulmanes europeos, recuerdo un compañero de la facultad que nos decía, un musulmán debe ser de izquierdas, en el contexto europeo. Pero muchas veces esa izquierda lo rechaza, o no la acomoda, o en todo caso le obliga a renunciar lo que es anunciar, no solamente muchas veces cuando se habla de musulmán, me refiero a musulmán hablando en un término cultural y social, no necesariamente el musulmán practicante, sino
lo que usted decía antes, no la fisionomía o el ecofisismo de lo musulmán. ¿Cómo podemos hacer frente a ese discurso dentro de la izquierda que muchas veces frena el desarrollo natural de este ciudadano, en este caso musulmán, dentro del espectro político, y por lo tanto contribuir, entre otras cosas, a hacer frente pues, a expresiones islamofóbicas o radicalismos que nacen muchas veces por desconocimiento como reacción, que es normal o no normal, dependiendo del contexto. Básicamente estas dos soluciones. Gracias, Juan. Vamos a intentar ser breve la pregunta, por favor. ¿Quién más hay? ¿Alguien más ha pedido la palabra? Hola, buenas tardes, soy Carlos y me gustaría preguntarte si es posible defender un laicismo o sería como habría que hacerlo en países musulmanes. ¿Cómo es posible el laicismo en países musulmanes? Gracias. Ya tenemos 3. Bueno, la primera pregunta es fácil de responder. Esto es el informe de 2017 de la European Network Against Racism. Y según esto, los datos que estoy viendo aquí son exactamente estos. El 90% en los Países Bajos, el 81% en Francia, el 54% en Inglaterra. Y en este caso el dato de España es del último informe del Observatorio de la Islamofobia, que fue presentado hace escasamente un mes, y es el 23% en España. Esos son los datos. ¿El número de agresiones? Sí. En vez del porcentaje. Yo no te puedo dar el número de agresiones. En España, quiero decir, es fácil de saber, porque si ha habido 520 agresiones en el año 2017, el 23% pues será bastante fácil será como más de como 130, ¿no? No son pocas. No, o sea, en todo caso no tengo esos datos, pero sí que podéis buscarlos en esta European Network Against Racism. Luego, la de Moab. Sí, yo creo que en mi libro trato extensamente de esta cuestión, porque no creo que sea demagógica, y no lo he hecho aquí por razones de tiempo. Creo que es todo lo contrario de demagógica. Creo que es el mejor paralelismo, el que más claramente nos puede servir para entender los peligros de la naturalización del rechazo de los grupos sociales musulmanes, ¿no? Que es la del antisemitismo. No hay que olvidar que hoy, para todos, pensar en el antisemitismo, pensar en Hitler, pensar en el Holocausto, es pensar en uno de los mayores crímenes que se han cometido en los últimos siglos, desde luego en el siglo XX, sin duda el mayor. Pero, claro, yo lo que quiero recordar siempre, y lo que recuerdo en mi libro, es que precisamente en los años 20, 30 del siglo pasado en Europa, ser antisemita era normal, era perfectamente aceptable que los judíos vivieran en guetos o que fueran excluidos de ciertos trabajos o que fueran en general despreciados. Era perfectamente natural, la gente se reía, hacer caricaturas antisemitas, antijudías en los periódicos austriacos. Era perfectamente normal que todo el mundo sospechara de Dreyfus porque era judío. Entonces, lo que no podemos es pensar el nazismo como si siempre hubiera sido aquello que llegó a ser después. Eso es lo que llama Aristóteles una entelequia. Tratar un objeto como si hubiera sido desde el principio lo que luego llega a ser. Hoy conocemos todos los delitos y crímenes del nazismo y por lo tanto nos sentimos absolutamente interpelados y escandalizados. A esto hay que añadir, y siento ser políticamente incorrecto, también el uso que ha hecho la Hasbara, la propaganda sionista del Holocausto, que ha contribuido en efecto a la culpabilización
de aquellos probablemente, incluso de aquellos que no tenían nada que ver, que es por ejemplo las izquierdas occidentales, ¿no? Las únicas que probablemente combatieron realmente el nazismo, que sin embargo se sienten hoy enormemente culpables, no digamos en Alemania, de los crímenes del nazismo. Pero lo que hay que recordar es que cualquiera que sea la razón, si hoy tú sustituyes, que yo lo hago en mi libro varias veces, ¿no? Declaraciones islamofóbicas, sustituyes Islam por judíos, pues por ejemplo, si leemos esto, ¿no? El judaísmo lleva años desafiándonos a escala mundial y local. Se trata de un desafío que tenemos que tomarnos muy en serio. Hemos dejado sin abordar este asunto durante mucho tiempo, pero tenemos que mostrar nuestra oposición al judaísmo y tenemos que asumir en ocasiones el riesgo de que se nos etiquete de forma poco grata, porque hay cosas frente a las que no debemos demostrarnos tolerantes y cuando lo seamos debemos de saber si lo somos por conveniencia o por convicción. Esto no dice judaísmo, decía el Islam. El Islam lleva años desafiándonos a escala mundial y lo dijo la reina Margarita de Dinamarca. O esta frase: cuando observo la cultura judía creo que la nuestra es superior, nuestros valores, nuestra forma de vida son superiores y tenemos que decirlo. No considero que la manera de vivir de los judíos sea compatible con la nuestra. Pues no dice judíos, decía musulmanes, y era una frase del partido de la ultraderecha belga Blanche Bloc Orbeck Lang, Philippe de Winter. Si oímos hablar de judíos en esos términos, nos estremecemos, porque detrás están todos los crímenes cometidos por el antisemitismo. Sin embargo, si la reina Margarita o Philippe de Winter dicen eso de los musulmanes, no nos estremecemos. Y precisamente porque los europeos de los años 20 y de los años 30 no se estremecían cuando se decían esas cosas contra los judíos, pudo llegar un señor como Hitler, levantar la voz, salir a un púlpito público y, creyendo decir lo que todos los alemanes pensaban, arrastrar al pueblo alemán y a Europa a una guerra mundial y a unos crímenes que no se deberían repetir. Entonces, no digo que el paralelismo sea históricamente exacto, pero creo que la construcción de un enemigo interno a través de mecanismos repetidos se parece tanto que, aunque solo fuera en virtud del principio de precaución, deberíamos tener muchísimo cuidado. En cuanto a la segunda cuestión, yo aquí también voy a ser un poco polémico, porque yo he dado muchas veces charlas sobre islamofobia, por ejemplo, muchas en Barcelona, y he tenido entre el público a marroquíes, unos ya inmigrantes algunos, otros, españoles de origen marroquí, que luego a veces venían después de la charla a hablar conmigo, como así, en una semiclandestinidad, para decirme que también había que hablar de las presiones que a aquellos musulmanes que querían participar en organizaciones de izquierda españolas recibían por parte de sus propios correligionarios, ¿no? Entonces creo que las dos cosas se dan y tiene que ver con esto que decíamos al principio. En cuanto tú defines dos grupos en términos de comunidad, se definen de alguna manera el uno contra el otro y cada uno refuerza en el otro y de manera enfática aquellas características que quiere encontrar en él. Esto solo un poco por también, después de haber hecho un discurso contra la islamofobia, llamar a reflexionar también a los musulmanes para que eviten, se sacudan toda definición en términos de comunidad, porque en cuanto te defines a ti mismo en términos de comunidad, acabas presionando también tú sobre los miembros individuales, de tal manera que cualquier conducta que se crea mínimamente no correspondiente a los patrones fijados comunitariamente,
se convierte en una conducta irregular y perseguible. Dicho esto, y volviendo a la cuestión de la izquierda, también he vivido claramente cómo se organizan las izquierdas antirracistas en España, y lo hacen de tal manera que establecen inmediatamente una relación semicolonial con el que debería ser, además del objeto de su lucha y de su denuncia, el compañero sujeto de esa lucha. Entonces, creo que es muy importante en este sentido combatir también el colonialismo. Hablamos de islamofobia, pero es que la izquierda ha heredado y reproduce con mucha frecuencia una actitud muy, muy colonial en sus propios ámbitos de militancia. Y quedaba lo del laicismo en los países musulmanes. Diría dos cosas. Primero, que sí sabemos cómo no se difunde el laicismo en los países musulmanes. No se difunde con bombardeos aéreos, no se difunde financiando... No se difunde financiando dictaduras, no se difunde financiando grupos yihadistas radicales allí donde de pronto por intereses geopolíticos conviene hacerlo. Así no se difunde. Esas son todas prácticas que hemos puesto a prueba durante los últimos 150 años y ya sabemos que no dan resultado. Y vuelvo al ejemplo de Túnez. Yo creo que no tenemos por qué difundirlo nosotros. O sea, los tunecinos hicieron una revolución, derrocaron a una dictadura, enseguida descubrieron los límites de esa revolución porque chocó con intereses geopolíticos europeos, con un contexto árabe poco favorable, con la inmadurez de las fuerzas políticas. Descubrieron todos esos límites, sin embargo, han sido capaces de mantener un proceso democrático frágil. Y lo que prueban las encuestas de la Fundación Adenauer es que en cualquier caso potencialmente ya está ahí. O sea, quiero decir, lo que a mis ojos demostraron las revoluciones, intifadas, revueltas, etcétera, porque hubo de todo, del 2011, es justamente que estas tres fuerzas contra las que se levantaron, estas tres fuerzas mellizas que han presidido el mundo árabe, al menos desde 1945, que son las dictaduras locales, las intervenciones extranjeras y el yihadismo terrorista radical, que esas tres fuerzas son fuerzas zombies. Zombies en el doble sentido de que están muertas, de que no expresan ninguna de ellas la voluntad de la mayoría de esos pueblos, y porque desgraciadamente incluso muertas siguen haciendo muchísimo daño, como los zombies. Pero yo apostaría a que esas tres fuerzas, y así lo indican las encuestas de la Fundación Adenauer, están muertas. ¿Cuánto tiempo pueden gobernar el mundo los muertos? Pues según las películas de ciencia ficción, muchos. Y me temo que según la geoestrategia realmente existente en el mundo, también unos cuantos. Pero creo que no deberíamos olvidar que esa pregunta es una pregunta que ya ha sido respondida por los propios pueblos árabes levantándose contra sus dictaduras, no para reclamar un Estado islámico radical, sino para reclamar al mismo tiempo que respeto hacia sus costumbres y hacia su religión, reclamar democracia y libertad. Bueno, abrimos el último turno de preguntas, ¿vale? 3 preguntas más, responde Santiago, hablamos Antonio, que tiene algo que decir, y ya cerramos, ¿vale? ¿Quién va? Sí. ¿Lo tiene a los 3? Sí. Vale. Yo quería preguntaros si considera usted que estamos menos veladas las mujeres occidentales que las mujeres musulmanas. Por ejemplo, recordando a Fátima Mernissi cuando dice en los plenos principios de Asturias
recuerdo un mensaje que nos envió a las mujeres occidentales donde nos decía que teníamos un velo invisible. Yo le pregunto a usted si... una reflexión, ¿no? Y también quería decir si la mujer occidental, con los ejemplos recientes que tenemos de, por ejemplo, en América, una señora muy preparada se presenta para presidenta, junto con otro señor negro, se presenta presidente, gana el señor negro. En las segundas elecciones, la señora muy preparada e inteligente se presenta presidenta, con otro señor muy poco inteligente, o nada inteligente, y muy poco culto, gana el señor y no gana ella. Bueno, recientemente en España tenemos un partido político, una mujer bastante preparada, conocedora del aparato de Estado, y frente a un hombre muy jovencito, inexperto, al final gana ella. No quiero decir partido porque no quiero hacer proselitismo con nadie, pero es mi partido. Esto por una parte. La reflexión de la mujer occidental, yo creo que cuando usted decía, no me gusta la imagen de que las feministas hacen exclusión con la mujer velada, porque la mujer occidental feminista, porque no es cierto. Yo quiero dejar una visión como más dulcificadora. Las mujeres estamos todas unidas y ahora mismo con las nuevas culturas de los tatuajes, si el velo antes se consideraba desde el feminismo una agresión al cuerpo, las nuevas culturas del neocapitalismo con el tatuaje es más agresión todavía. O sea que me gustaría desde ese punto de vista mandar un mensaje que las mujeres estamos unidas en la lucha y todas tenemos los mismos problemas de agresión sexual y de todo tipo de agresiones. Nada más. Yo sobre un dato solamente, Hillary Clinton, hay que recalcar que ganó un voto popular a Donald Trump. O sea, tuvo más votos. Otra cosa es que el sistema electoral norteamericano hiciera que ganara la elección. Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo creo que, desde mi punto de vista, la etnomofobia ahora mismo se asocia al terrorismo, es decir, no al racismo, desde mi punto de vista. Entonces, mi pregunta es, o más que nada la reflexión o lo que usted pudiera aportar, ¿cree usted que la población musulmana occidental debiera no ser tibia, que es lo que muchas veces, ¿no?, se recrimina a esta población de Occidente musulmana en relación a este terrorismo mal llamado islámico, y que debiera hacer algo para demostrar a Occidente que realmente los musulmanes no están en esta emprendedura? Esa es la primera pregunta. La segunda, perdóneme, es realmente, ¿usted cree que estas primaveras árabes realmente, estas revoluciones, fueron hechas del pueblo? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, hola, quisiera, digamos, rescatar dos cuestiones. Bueno, voy a intentar ser breve porque voy a ser dos. Cuando alguien dice eso... Porque tartamudeo de hoy y parece que vaya a ser que acelero, ¿no? Vaya dicho. Hay dos ideas, hay dos cuestiones que usted trató. Una de ellas que sería, digamos, el conservadurismo, que es un tema interesante al que a me preocupa, o quizás, digamos, que me gustaría preocuparme, ¿no? Que sería, usted lo establecía, no sé si usted lo establecía como un mecanismo protector, porque, por ejemplo, aquí en Ceuta, que no quiero ser atrevido, pero sí que vivimos desde hace bastantes décadas en una esquizofrenia colectiva en la cual se nos han amputado ciertas, más que derechos, sino elementos comunes propios de nuestra propia identidad, que puede ser pues, la lengua, la cultura, por qué no decirlo, la propia religión. Y está claro, son elementos que forman parte de la propia identidad, del propio yo, ya sea, digamos, el político, lo que es el propio yo moral, todos esos elementos que forman parte para poder interactuar con el otro, ¿no? Otra cuestión también que quisiera que usted, digamos, me podría, digamos, matizar, que siempre se nos ha, desde los medios de comunicación, lo que se han tenido siempre desde una islamofobia propia de un islam moral, de un islam más religioso, desde
famoso libro de este señor, del profesor de Harvard, El choque de civilizaciones, donde se establecía una civilización universal en la cual chocaba, digamos, con los valores propios de lo que es el Islam, pero sí que es interesante desde mi punto de vista la reflexión que podía hacer yo de que cómo es posible de encajar lo que es realmente, lo que es la fuerza vital de lo que es el Islam, es el Islam político, algo que los medios de comunicación o bien tapan o no conocen muy bien cómo reconstruirlo, ¿no? De tal manera para que encaje en lo que sea la Europa, de ese modelo que usted plantea, que es el laico, ¿no? Que es el Islam realmente político, lo que realmente es el problema de encaje, de dialéctica, de representación para que ambas identidades puedan confluir. Ese es el gran, digamos, reto, ¿no? No es el Islam moral, religioso, de valores, o esa invisibilización dentro, dentro de esa invisibilización pues, de la mujer, que me parece estupendo que acceda, pero no es desde mi planteamiento lo más correcto, sino que es lo que realmente necesita Europa, es que pueda, digamos, conectar con el verdadero Islam, que es el Islam político, es lo que parece ser, es lo que más, ¿cómo diría yo? Es el verdadero problema, el verdadero talón de Aquiles, ¿no? Bueno, intentaré ser rápido porque es verdad que, vamos, a ver, sobre las veladas y las mujeres occidentales, pues usted ha citado a Fatma Mernissi, yo citaría a Nawal Saadawi, una feminista egipcia, además comunista, que decía de manera muy provocativa que el maquillaje era el velo de las occidentales. Yo, yendo más lejos, alguna vez he dicho que la desnudez es el velo de las occidentales. Hay muchas formas de velarse, no cabe la menor duda, y en ese sentido creo que hay tanto derecho para criticar las fuerzas del mercado que acaban de alguna manera obligando a mujeres occidentales que se creen muy libres al hacerlo a desnudarse en público, a participar en ciertos programas de televisión en forma que a mí me puede parecer humillante. Digo, hay tantas razones para cuestionar esa desnudez como para cuestionar el velo. Las mismas probablemente. Lo que digo es inmediatamente que o las cuestionamos las dos o aceptamos las dos. Lo que no podemos hacer es aplicar criterios de geometría variable y entonces nos parezca muy liberador desnudarse y exponerse como un objeto ante la mirada patriarcal dominante, y en cambio nos parezca muy represivo el ponerse un velo. En cuanto a Clinton, yo solamente recordaría, y eso tiene que ver con el conservadurismo de la última pregunta, que Clinton representaba un feminismo elitista, neoliberal, ultramercantil, que resultaba absolutamente incomprensible para buena parte de las mujeres de clase media-baja de los Estados Unidos, y que no fue tanto una derrota del feminismo cuanto una derrota de las élites estadounidenses, lo que es muy triste porque frente a las élites estadounidenses no vencieron los plebeyos democráticos, sino que venció Trump, que es un multimillonario chiflado, que sin embargo ha hecho un discurso que ha sabido calar en mucha gente, un discurso anti-elitista y un discurso que cuestiona de alguna manera la globalización y sus efectos también culturales para una buena parte del votante estadounidense. Así que yo confío en que en Estados Unidos venza en las elecciones una mujer mejor que Hillary Clinton. Respecto de
Respecto de si la población musulmana frente a los atentados terroristas no debería dejar más clara su posición, pues a mí eso me parece peligroso e injusto, porque estamos otra vez tratando al conjunto de los musulmanes nacionales, digamos, como si fueran una comunidad aparte. O sea, ¿yo por qué tengo que pedir a la comunidad musulmana de Túnez que se pronuncie como una sola voz frente a los atentados terroristas, mientras que al resto de los ciudadanos les permitimos que tenga cada uno su voz, unos para callarse, otros para expresar indignación e incluso algún chiflado para alegrarse de ellos? Creo que reclamar una respuesta más tajante a los musulmanes es ya contribuir a crear una comunidad sospechosa, una comunidad ontológicamente sospechosa. Los musulmanes están siempre bajo sospecha y si ocurre algo, entonces tienen que desmarcarse de lo que han hecho individuos que bajo su responsabilidad han cometido una atrocidad contra civiles. Recordando además que la mayor parte de las atrocidades contra civiles que ha cometido el Estado Islámico en el mundo han sido contra musulmanes. Entonces, si cada vez que ha habido un atentado en Senegal, en Somalia, en Túnez, en Siria, en Irak, ¿hemos exigido a los cristianos que lo condenaran? No, aún más, cuando ha habido atentados en Estados Unidos contra musulmanes, no han salido ni en la prensa. Entonces, yo más bien tendería a reclamar responsabilidades a los verdaderos responsables y no obligar a todos los musulmanes del mundo, como si fueran una sola voz, algo así como a confesarse potencialmente culpables de algo que no han hecho. Las revoluciones, pues yo las viví ahí, o sea, llevo más de 20 años viviendo en el mundo árabe, he vivido 6 años en Egipto, llevo casi 20 viviendo en Túnez, viví en las plazas de Túnez y corriendo algún riesgo la revolución tunecina y, vamos, tengo la absoluta certeza de que la hicieron los pueblos. Otra cosa es qué hacen luego las potencias y las viejas élites oligárquicas con lo que empiezan los pueblos. Yo creo que esto es como el dios de Leibniz, que tenía que estar siempre poniendo en hora el reloj del mundo. Pues también el imperialismo, las élites económicas, las fuerzas de presión están constantemente poniendo en hora el reloj del mundo. Entonces, cada vez que un pueblo levanta la cabeza, pues es verdad que va a haber muchos actores que van a estar interesados en bajársela o en aprovechar el tirón en una dirección o en otra. Eso es lo que ha ocurrido un poco en el mundo árabe desde el año 2011, que una revolución absolutamente popular que ponen en marcha de manera espontánea poblaciones que comparten los mismos males desde Bahrein hasta Marruecos, pues se encuentran con que hay como 3 o 4 contrarrevoluciones en marcha, algunas aliadas entre sí, otras que se combaten, y el resultado es el mundo árabe patas arriba como lo tenemos hoy, porque es verdad que a los pueblos hay que enseñarles muchas veces mediante la violencia que no deben levantarse contra los dictadores. Para eso sirve la violencia. La violencia es terrible porque es la más radical transformación que se puede operar, tanto la violencia terrorista, que genera efectos pavorosos, entre otros contracciones identitarias, legales, retrocesos en los derechos civiles, como la violencia imperialista o la violencia de las dictaduras, que tiene este valor terriblemente pedagógico. O sea, si levantáis la cabeza, no la vais a volver a levantar, porque la próxima vez tendréis en cuenta a dónde os ha llevado el levantarla. Entonces, yo diría eso. Y para acabar rápidamente con el conservadurismo, no, el islam político, porque sí, de eso se trata. Yo no diría el verdadero islam. Yo no sé cuál es el verdadero islam y seguro que en esta sala hay muchos musulmanes, cada uno de los cuales tiene una idea diferente de cuál es el verdadero islam. Y yo, desde luego, no voy a decir cuál es el verdadero islam porque ni siquiera soy musulmán. Lo que sí que creo es que la prueba de fuego
y en ese sentido las revoluciones árabes estuvieron a punto de conseguirlo, para las potencias occidentales ha sido el de negociar con el Islam político. Y yo creo que, por ejemplo, el golpe de Estado del general Sisi no contaba con la aprobación de Estados Unidos. Estados Unidos estaba negociando con Mohammad Mursi y le parecía, una vez había ocurrido, le parecía que de lo que se trataba era de llegar a acuerdos que respetasen sus intereses con las fuerzas que habían ganado las elecciones, en este caso los hermanos musulmanes, porque la experiencia de Argelia de los 90 también dejó hondas huellas en Europa, y yo creo que ningún europeo y ningún gobernante estadounidense quería que se repitiera eso. Otra cosa es que Estados Unidos esté obligada a aceptar cualquier cosa que en el Próximo Oriente haga Israel, Egipto o Arabia Saudí. Y si Egipto dio un golpe de Estado, se tuvo que tragar al general Sisi. Pero recordáis los primeros días cuál fue la reacción de los Estados Unidos. No tenía ningún interés en un golpe de Estado que dio más bien Israel y que dio más bien Arabia Saudí junto con los Emiratos. Así que sí, esa es la cuestión. No se va a democratizar realmente el mundo árabe hasta que se llegue a un acuerdo con el Islam político. Y lo dejo aquí. Terminamos así la conferencia, terminamos el acto. Daros a todos las gracias por participar en esta actividad de la Agenda Cultural de Comisiones Obreras. Dar las gracias a Santiago por su presencia, por su esfuerzo, y le queremos entregar un pequeño recuerdo para cuando esté, bueno, que alguna vez se acuerde de nosotros simplemente. Muchas gracias. Gracias.